Muy buenas, quitamos un día más para seguir con los contenidos de la asignatura de Lengua Asturiana y Literatura dentro del espacio Educastur TV en TPA. Vuelvo a convidaros a mi casa para seguir trabajando juntos y complementar la excelente labor que está haciendo el profesorado de Asturias desde esos cases. De mano, felicitavos por estar adaptándoos y haciendo tanto por llegar al alumnado y al alumnado por estar trabajando tanto desde esos cases. Ánimo a todo el profesorado que nos vea a compartir esas experiencias y esas actividades para poder contarles y hacerles aquí. Podéis contactar a través del correo asturianutpa@gmail.com. Seguimos aportando ideas básicas, repas de materia, recursos para poder usar el asturiano en la red en estos días de estar en casa y para complementarlo tenemos el nuestro blog asturianutpa.wordpress.com, donde podéis atopar enlaces, materiales y otras cuestiones que vamos a ir colgando cada semana. Además, también podéis atoparnos en las redes sociales, en Instagram, en Twitter y también en Facebook, @asturianotpa. En estas redes voy a proponeros actividades para compartir en estos días, así nada que estáis oyertes y seguidnos. Arrancamos, pero antes el refrán del día. Uno que si no sabéis, al final del programa voy a descubriros qué significa. Y el refrán es: "Dempués de vieju, gaiteru". A ver. Vamos a doblarlo. Estos mapes son complicados de doblar. Bueno, voy a dejarlo ahí. Estaba repasando un poco la geografía para hablar de la historia de la lengua asturiana, porque la semana pasada falemos precisamente de la historia de cómo el latín llega a la península ibérica y cómo ese latín acaba convirtiéndose en las distintas lenguas románicas que se falen. Pero hoy vamos a hablar de la historia de la lengua asturiana, una lengua que tiene muchos años. ¿Pero cuántos? ¿Sabéislo? Voy a daros tres opciones: 500 años, 800 años o 1000 años. ¿Cuántos años comentáis que tiene la lengua asturiana? Vamos, pensáislo. Bien, alrededor de 1000, más de un milenio de lengua asturiana llega a Asturias y créase en Asturias fruto de la evolución del latín que trajeron los romanos a la península y que junto con las lenguas que se falaban en antes de esta invasión configuraron lo que hoy es la realidad lingüística de Asturias. Los historiadores dícennos que la romanización de Asturias fue muy lenta y que en el siglo II había muchas tribus astures, las poblaciones originales de Asturias y de Guión, que estaban en sin romanizar. Esto es, que falaban la su lengua propia y tenían una forma de vida, una cultura non romana. Parece ser que lo que se falaba en Asturias en antes de la llegada de los romanos podría semellarse a lo que huelle el euskera. Pero son hipótesis, no podemos saberlo del todo. Una de las pistas es la toponimia. De ellos, de los nombres de los lugares de Asturias, pueden darnos una idea de cómo podía ser esta lengua previa a la romanización de Asturias. Pero no tenemos testimonios orales, evidentemente, de va más de 2000 años. En la península, el Imperio Romano aporta hasta el siglo V, cuando cae y entama la Edad Media. El latín va a ir evolucionando a lo que huelle el asturiano a lo largo de los siglos, no hay una cosa que pase de un día para otro. ¿Y por qué en cada lugar evoluciona de una manera y da lugar a lenguas extremaes como el francés, el occitano o el asturiano? Bueno, esto tiene que ver con el tipo de latín que traían los invasores que venían a cada lugar, los soldados, según de qué zona de la península itálica venían los que llegaban a cada territorio. Así también como por el sustrato previo que hay, esto es, la lengua que falaban, en este caso, los astures, los pobladores de este territorio. Entre el siglo VIII y el siglo X, el momento de esplendor del reino de Asturias, y cuando se configura y se afita como idioma, y también cuando con el crecimiento del reino hacia el sur, el asturiano va ampliando el su territorio. Por eso también se conoce al asturiano como astur-leonés. ¿Cómo sabemos que el asturiano existía ya en ese momento? Va 1000 años. Bueno, pues esto sábese gracias a los textos oficiales de aquella domina, que viven deseando de estar paso entre paso en latín puro, digamos, a convertirse en textos escritos en asturiano, pero tampoco de golpe, sino que paso entre paso viven asturianizándose y perdiendo rasgos del latín puro. El primer texto en asturiano dice que lle la Noticia de Quesos,
un texto de alrededor de los años 974-980, y lle un inventario de quesos de un monasterio de Lyon, simplemente donde apuntaban el número de quesos y de qué tipo yeren. Aunque hay estudiosos que falen de que existen muchos otros textos previos que ya aparece el asturiano escrito. Pero, ¿qué texto lle el que primero consideramos como texto legal, formal, de importancia, ya en asturiano da fechu, non solo con un llatín con rasgos? De xuro que lo conocéis, pero voy a daros 3 opciones a ver si acertáis. El Fuero d'Avilés, el Fuero d'Urlleu o el Fuero de Lyon. ¿Cuál lle el primer gran texto en lingua asturiana? Vamos a ver si lo sabéis. Pues lle el Fuero d'Avilés, una copia que se conserva del año 1155, y es una especie de constitución donde se recollen los derechos y deberes de los ciudadanos de la villa d'Avilés, un texto de gran importancia por la información que apurre a la historia de la lengua asturiana, y yo tengo en casa. Bueno, en realidad hay una copia facsimilar, pero pero yo como si lo tuviera. Aquí está, una reedición que hizo la Academia en el año 1991, la Academia de la Lengua Asturiana, de la que hablaremos un día de estos. Dentro tenemos una copia de ese Fuero d'Avilés. ¿Qué os parece? El texto ya es mucho más grande y tan Avilés puede verse allí, y la verdad es que es una pieza bibliográfica que presta a ver y que presta a conocer de cerca por la importancia que tiene y que apurre a la historia de la lengua asturiana. Seguimos. Entre los siglos XIII y XIV, la documentación de Asturias y Lleón aparece en su mayor parte en asturiano. Pero a finales del siglo XIV entamen a llegar a Asturias funcionarios del Reino de Castilla y arranca la introducción del castellán en escapes más altos de la sociedad. Primero en el clero y en las clases altas, y paso ante paso va pasando a otras clases sociales. Después llega una domina escura entre los siglos XV y XVI, donde la lengua asturiana quedó en la oralidad, o pelo menos no conservamos textos de esta domina. Y en el siglo XVII, cuando la literatura moderna arranca y torna al asturiano a la escritura, de la mano de Antón de Marirreguera. Él ye el primer escritor. Nació en Carreño alrededor de 1605 y el primero que se conserva. Quizá más adelante puedan aparecer otros autores que de xuru que hubo en antes de Marirreguera. Otro día falamos más de la historia de la lengua asturiana y también de la su literatura, pero ahora ya conocéis los orígenes. Sabéis cómo llegamos a tener, a más del asturiano y el gallego asturiano, al castellán como lengua presente en Asturias, y conocéis de algunos de los fitos principales de los primeros siglos de la historia del idioma. ¿Queréis conocer a Antón de Marirreguera, este personaje? ¿Queréis conocerlo más? Bien, pues voy deixavos en el blog l'Asturiano TPA, recuérdovoslo, asturianotpa.wordpress.com, y en las redes @asturianotpa, una entrada con vídeo de la recreación histórica de Antón de Marirreguera, y un vídeo curtio, pero en el que vais a poder conocerlo y verlo, digamos, vuelto a la vida. Así que, si queréis conocer la su figura, una figura tan importante para la historia del asturiano, podéis entrar a las nuestras redes. El próximo día falamos de las lengües de Asturias y sobremanera de las variedades internas, las distintas formas que tenemos de falar asturiano y que enriquecen todas ellas al idioma. Pero ahora toca ver un pocoñín de gramática. Si me dejáis, voy a beber un vaso de agua porque después de este rollo que vos eché, tengo un secaño que no puedo más. Vémonos ahora. No lle el momento. Mamá, dígote que agora non lle el momento, oh. Venga, falamos después, que estoy grabando ahora. Val, venga, un besín, tallueu. Perdonad, pero llamo a mi madre, ¿qué queréis que faiga? De todas formas, esta conversación estoy pensándolo y no viene nada mal para el tema que vamos a tratar hoy, de aprender a usar las negaciones nun y non. Como sabéis, en asturiano tenemos dos, a diferencia de en castellán, que solo existe la negación no, nos tenemos estas dos formas que funcionan en distintas situaciones. Vamos a explicar lo primero, en qué momento se utiliza una, en qué momento se utiliza la otra. Y después vamos a hacer juntos unos ejercicios. Vamos a ver. Empleamos nun cuando esta negación, que lleva un adverbio, como bien sabéis, aparece acompañando a un verbo o a un pronombre átono. Por ejemplo, me, te, se, yos, que también acompaña a un verbo al mismo tiempo. Ese pronombre tiene que venir también acompañado de un verbo. Ejemplos, vamos a ver los ejemplos. Non voy salir porque estamos de cuarentena.
Non me dan más los arbellos. Non me presten les películas de vaqueros. Ahí lo vemos con verbos y con pronombres. Non soy de bailar reggaetón. Quiero más el trap, por ejemplo. ¿Y cuándo empleamos el non? Ya sabemos cuándo empleamos el non, ahora vamos a ver cuándo empleamos este adverbio que acompaña a elementos determinados. Concretamente, cuando acompaña a elementos non verbales o cuando aparece solo, de forma individualizada, o cuando aparece en antes de una pausa. Vamos a ver los ejemplos porque yo sé que entendémoslo todos mucho mejor. Por ejemplo, cuando yo respondo a una entruga directa, non, ahí aparece sí, non, nunca, nun, ¿vale? O en este caso, que después lleva una pausa. Acompáñesme a casa. Non, gracias, ¿vale? Hay una coma que representa una pausa, ¿de acuerdo? Vas venir. Non, estoy muy ocupado. Otra pausa. Esos son lápices, non bolígrafos. Ahí acompaña un elemento non verbal en este caso, y por eso aparece ese non. Presentaron una proposición non de ley. De nuevo aparece esa forma. O la está por la non violencia, como concepto también. Vale, sabemos ya los ejemplos y la teoría de por qué usamos non y de por qué usamos nun, pero por supuesto pueden aparecer juntos en frases, ¿vale? ¿Va a estar güey en casa? Non, nun voy estar. El primer non, y ese que aparece solo, el segundo el que va acompañando al verbo. Les cosas non son como dices, non. También ahí al final, después de una pausa, aparece si non. Quiesme? Non, non te quiero. Esta ahí una frase, un ejemplo duro. Non hay que irlo decir, también puede aparecer en medio, entre espacios, entre pauses. Non hay que irlo decir, non. Hay que irlo espetar, ¿vale? Bueno, agora voy a poneros un ejercicio, pero vamos a hacerlo xuntos y xuntas, así nada que tranquilos. Nada más hay que rellenar. Mira ahí un momentín las frases y vamos allá. Voy a ponerles frases para el ejercicio. Ahí está. Y tengo aquí conmigo estos pegatines, unos posits, los que tengo non y nun según en qué lugar vayan. Entonces vamos a ir poniendo los que vayan. Tú, voy a decir que... Bandiro, vamos a ver qué hay que poner en cada sitio. En este caso primero tenemos un verbo y por lo tanto non foi a decir que non. Vamos a poner ese non, ¿vale? Aquí al final. Non foi a decir que non. Diferenciáis bien con los colores, el verde pa'l non y el rosa pa'l non. Vas dir o non, eso ye, porque aparece ellos solo ahí. Vale, vas dir o non. Seguimos. De Cangas del Narcea, ye de Cangas de Onís. Si tenemos que negar con un verbo, decimos nun ye de Cangas del Narcea. Nun soy, nun ye, nun yes, cualquier verbo. Nun tenemos que, etc. El guaje ahí acompañado de un pronombre, átono en este caso. Pegado al guión. Nun yos dixo, el guaje nun yos dixo que hay otro verbo, que nun vinieran. Ponemos otro nun ahí. Seguimos. Hay arbelles con xamón pa xintar y tenemos una negación con pausa después. ¿Qué toca poner? Bien. Non. Eso ye. Non. Hay faves con xabaril. Ahora bien, otro verbo. Nun escaezas el bocadillo. Vamos, ya lo dije, ya me salió solo. Así na que non vos deixei mucha pausa para pensarlo. Y la cabera de las frases de este ejemplo. Ah, no, que sigue. Nun escaezas el bocadillo para almorzar. Y la última frase, que sí que está pegada ahí malamente, tiene que decir, ¿vale? Y otra frase nueva, que diría non. Nun lle desta. Y tenémosles. Espero que en casa también acertarais todas las respuestas. Pues bien, tenémoslo. No lo hacéis nada mal, parece, Parece que no lo hacéis nada mal. Y tenemos también que ver otras formas de negar en asturiano. Ya estamos acabando con esta parte gramatical, con tampoco, nin, si quiere y si no. Por ejemplo,
Aquí, ¿cómo se usan estos formes? Tampoco voy a decirte nada si no vienes, o tampoco no sé qué decirte. Aquí hay un fenómeno que se llama la doble negación, que aparece en asturiano y que puede llevar dos negaciones seguidas. Tampoco, nun, por ejemplo. Y una forma muy guapa que tiene la lengua asturiana. Dame igual, ni soy del Sporting, ni del Ubieu. Doble negación también, en este caso, consecutiva. Ni siquiera vieno a veme, o nun lle del Marino, sino del Lealtad. ¿De acuerdo? Ahí tenemos esas fórmulas que nos permiten buscar otras formas de también hacer negaciones en asturiano. Y bueno, no voy más la paliza con este tema. Ya sabéis, negar en asturiano. Aunque estos días en casa, por favor, para garantizar la convivencia, mejor falar siempre en positivo y ponernos de acuerdo. Propóngovos una actividad, si os apetece hacerla y colgarla en redes, compartirla. Buscar un lema llamativo para animar a la gente en la cuarentena, no es que se use la negación. Por ejemplo, este que creé yo. Ánimo, xente, este bicho non puede con nos. Este meme o otro parecido, pues espero que no me lo copiéis, que faigáis unos nuevos, podéis hacerlos en muchísimas aplicaciones que hay para hacer memes de forma gratuita. Así que podéis colgarlos citando en redes @asturiano_tpa y compartiremoslos. Así que, venga, para no aburrirse, a crear memes, que estos días pasamos muchas horas en casa. Estos días pasamos muchas horas en casa, bueno, pasamos todas las horas en casa. Así que va a vagarnos el tiempo para hacer lo que nos preste, pues, ver unas series y, por qué no, leer en asturiano en este momento. Y yo voy a recomendaros un libro muy interesante que además la editorial Trave tuvo la bondad de regalarnos a todos los asturianos y asturianes colgándolo en PDF estos días. Estoy hablando de la novela Caos, ganadora del premio Montesín de literatura juvenil en 2006. Yo tengo la ya descargada aquí en la tablet y, como veis, yo muy cómodo de leer. Podéis descargarla también en el móvil, en el ordenador, en cualquier aparato que tengáis por casa y que podáis utilizar. Y tenéis aquí la novela completa. La novela X, de 17 años, Penélope, de 18, y Jin, de 16, farán los posibles por salvar al mundo en una situación complicada, muy asemejada a la que tenemos güey, aunque un poco más apocalíptica, y que sucede en Asturias. La obra es de Adolfo Camilo Díaz, Ayerán, nació en 1963, gestor y agitador cultural y uno de los novelistas con más obras y más premios acumulados en las últimas décadas. Un libro muy recomendable y que vamos a tenerlo colgado también para más fácil acceso en xeres de esta semana en el blog asturianotpa.wordpress.com. Bueno, voy a la cocina para encontrar una cosa que tengo en el forno y rematamos el programa, si os parece. Venga. Meca, que me quema el postre del programa. Tengo en el forno calentino. Quita. ¿Qué os parece? Un postre prestoso, ¿eh? A ver... Bueno, tampoco quema tanto. Estamos hablando de Ósculos d'Agua en el Imperio Asturiano. Un libro y al mismo tiempo un disco, que es el que está sonando de fondo ahora. El disco de Xaime Martínez, que es un rapaz muy mozo, que os recomiendo conocer por la obra literaria, pero también, sobre todo, güey, que os estoy haciendo una recomendación de música por los dos discos, por su primer disco en solitario, aunque tiene un grupo con el que también toca. Este disco está siendo todo un éxito y podéis sentirlo en las redes sociales, en Spotify, en YouTube, y yo voy a dejaros en el blog del espacio, en asturianotpa.wordpress.com, voy a dejaros ahí algún enlace a la su música. Pero antes de acabar, tenemos que descubrir qué quería decir aquello de después de viejo, gaitero o gaitera. Bueno, ¿qué me decís? Bueno, pues esto quiere decir que una persona faiga algo a una edad ya de viejo que no se espera que lo faiga, como puede ser gaitero, aunque hoy en día cualquiera, a cualquier edad, puede hacer cualquier cosa, y eso es lo bueno, que lo faigamos, y más ahora que estamos en casa, pues como para ponernos más cortapises. Venga, vamos a dejarlo aquí y seguimos en el próximo espacio, en el próximo programa, con más
contenido sobre la lengua asturiana y la literatura que tanto tenemos que contar. Vémonos. Paxarinos que alegre cantáis a la orilla de la fonte, que subes y baixas de repente pa coller los rayinos del sol. Paxarinos que alegre cantáis a la orilla de la fonte, que subes y baixas de repente pa coller los rayinos del sol. Son, música, combinación de sonidos prestosa palo oíu. Music.